Muy bien, estimadas y estimados estudiantes, vamos a hacer en este momento el resumen de la clase de Historia de la Química, ¿ya? Para poder ir contextualizando este pequeño resumen, tenemos que acordarnos que la química es una disciplina científica que nace por ahí en el siglo XVII más o menos, y que su objeto de estudio son las transformaciones de la materia, recordando que la materia es todo lo que nos rodea, todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio es la materia, ¿sí? Y justamente lo que se dedica a hacer la química es a estudiar a través del método científico las distintas formas en que la materia puede transformarse y cuáles son las razones que existen detrás de esas distintas transformaciones que podemos observar. Transformaciones que pueden ser bastante cotidianas, como por ejemplo la cocción de los alimentos, el quemar algún tipo de combustible, u otros tipos de procesos, como pueden ser, por ejemplo, las propias reacciones químicas que ocurren dentro de nuestro cuerpo en donde transformamos realmente la materia, entre otras, ¿sí? Pero si bien la química es una ciencia que, como acabamos de decir, nace en el siglo XVII, la humanidad viene estudiando las transformaciones de la materia desde mucho antes, ¿cierto? Se rastrea realmente que los orígenes de este estudio de las transformaciones de la materia pueden ser tan antiguos como, como prehistóricos, ¿cierto? Existen evidencias de que los primeros seres humanos ya sabían manipular el fuego y eso claramente les permitió poder desarrollar otro tipo de técnicas. El estudio de la química finalmente nace de las artes y los oficios, ¿sí? Como pueden ser, por ejemplo, la metalurgia, todo lo que tiene que ver con el oficio textil, por supuesto, y también el tema de, por ejemplo, la fabricación de vidrios, ¿cierto? Todo este tipo de conjunto de conocimientos son los que dan origen a esto que llamamos la alquimia. Pero, ¿qué es la alquimia? La alquimia, como sale indicado aquí, es la madre de la química, ¿ya? Es una disciplina que se dedicó al estudio de las transformaciones de la materia antes de que la química existiera. No es que la alquimia no exista como tal hoy día, pero claramente ya no se practica tanto como antes, ¿sí? Los objetivos de la alquimia principalmente se concentraban en dos puntos fundamentales, que eran poder convertir los metales en oro. Esa era como una de las principales metas, de poder transmutar metales ordinarios en oro. Y como segunda cosa, poder encontrar medios que prolonguen la vida de forma indefinida, es decir, poder encontrar la vida eterna. ¿Sí? La piedra filosofal sería un objeto mítico que los alquimistas intentaron fabricar muchas veces y que este sería como el objeto que les permitiría poder transmutar los metales en oro y al mismo tiempo poder obtener la vida eterna. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la alquimia y la química? La gran diferencia es que la alquimia no es una disciplina científica propiamente tal, no así como la química, ¿sí? Puesto que la alquimia tenía mucha especulación en su metodología, ¿sí? Y al mismo tiempo, para poder explicar las distintas transformaciones que ocurrían en la materia, tenían que muchas veces recurrir a explicaciones mágicas, a explicaciones divinas, o cosas que no realmente se relacionaran con el pensamiento científico, ¿sí? Así que ese es el gran punto de inflexión, la gran diferencia que podemos encontrar entre la alquimia y la química moderna, ¿sí? La alquimia, como la conocemos, nace principalmente de la alquimia griega, que suponía que la materia estaría conformada por cuatro elementos, y que esos elementos serían el fuego, el aire, la tierra y el agua, y que de la combinación de esos cuatro elementos es que surgirían características que podemos observar, como por ejemplo la característica caliente, la característica fría, la característica seco, la característica húmedo, surgirían de la mezcla de estos distintos elementos. Para los alquimistas griegos, ellos hubieran pensado que toda la materia, ¿cierto?, se componía por una mezcla de estos cuatro elementos. Es decir, si por ejemplo encontramos algo que sea más o menos seco y frío, probablemente tenga una gran cantidad de tierra, de agua y de fuego, pero quizás tenga muy poco aire. ¿Sí? Aristóteles, el gran filósofo griego, fue uno de los grandes defensores de este punto de vista. Otra cosa que pensaban los alquimistas griegos, quienes creían en la teoría de los cuatro elementos, era que la materia poseía una naturaleza continua, es decir, que no existiría algo así como algún bloque pequeñito que conforme a toda la materia, ¿sí? Esta idea atómica, ¿cierto?, de que existen como partículas pequeñas que conforman la materia, eso no era algo en lo que creyeran los alquimistas griegos, ¿cierto? Ellos pensaban que si tú, por ejemplo, tomabas un objeto, podrías dividirlo infinitamente y nunca llegaríamos a encontrarnos con una partícula más pequeña, puesto que esto no existiría.
¿cierto? Eso no era lo que pensaban, por ejemplo, los griegos, que estaban de acuerdo con la teoría atómica, cuyos principales defensores fueron Leucipo y Demócrito. Ellos sostenían que si tú tomabas un objeto y lo dividías infinitamente por la mitad, llegaría un momento en que te encontrarías con una partícula indivisible, una partícula que no podría volver a ser dividida de nuevo y que sería justamente aquello lo que conformaría toda la materia. Eso fue lo que estos griegos llamaron un átomo, porque átomo significa justamente indivisible, que no se puede dividir. Lo que estos griegos planteaban justamente era una naturaleza discontinua de la materia. Eso quiere decir que la materia no estaría conformada por estos cuatro elementos, sino que más bien estaría conformada por estos pequeños bloques, estas pequeñas partículas indivisibles cada una de ellas, y que todas ellas estarían conformando la materia. Ahora, la alquimia se siguió desarrollando por mucho tiempo, por muchos años. Durante la Edad Media, principalmente, fue una época en la que se desarrolló mucho, principalmente debido a las conexiones que existían con la cultura griega. Tenemos que recordar que Aristóteles fue uno de los principales defensores o uno de los principales filósofos que hizo grandes aportes a la filosofía cristiana, y durante la época medieval el cristianismo era la religión predominante en Europa, ¿sí? Y justamente los alquimistas medievales europeos absorbieron gran cantidad de información de los antiguos alquimistas griegos para el desarrollo de sus trabajos, ¿sí? Estos fueron muchas veces los que fueron considerados magos durante la Edad Media, ¿sí? Sin embargo, la alquimia comienza a caer en algún punto, comienza a ser cuestionada producto de su falta de empirismo, la falta de metodología científica, ¿cierto? Durante las revoluciones científicas que comenzaron a ocurrir durante el siglo XVI en Europa, esta clase de pensamientos fueron altamente cuestionados. Y de hecho, comenzó a surgir un grupo de personas que se dedicaron a estudiar la materia, pero alejándose un poco de las ideas de los alquimistas. ¿Cuándo nace realmente la química? ¿Cierto? ¿Cuándo es que justamente decimos que nace verdaderamente la química? Es cuando el matrimonio Lavoisier, formado por Antoine y Marie Lavoisier, plantean una de las leyes fundamentales de la química moderna, que es la ley de la conservación de la masa. Esta ley básicamente lo que nos indica es que en toda reacción química la masa se conserva. Es decir, que la masa que está participando de la reacción va a ser la misma antes y después de la reacción. Dicho de otro modo, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, en cualquier transformación de la materia, la masa inicial va a ser igual a la masa que se tenga al final.